Un saludo a todos y mi agradecimiento por estar ahí en unas circunstancias pues todavía muy especiales en las que llevamos ya un buen puñado de meses. Y mi agradecimiento también al Cabildo de Fuerteventura por su enorme esfuerzo en poner en marcha este ciclo de conferencias en el cual se ha contribuido con una serie de temas diversos, pero que suscitan un enorme interés y sobre todo que ayudan, como el propio ciclo de conferencias así lo menciona, a refrescar nuestro conocimiento y sobre todo a difundir los trabajos que nos ocupan durante mucho tiempo de nuestra vida profesional. Mi objetivo aquí es trasladaros el significado que tiene un yacimiento arqueológico que trabajamos desde hace ya unos cuantos años en el islote de Lobos y que se caracteriza por presentar un taller de púrpura de época romana, un yacimiento único prácticamente en todo el ámbito del occidente africano por sus características y que cohesiona obviamente y sustenta la idea de que el archipiélago no funcionó de una manera tan aislada como hasta el momento se le ha querido reseñar como característica prioritaria de su etapa antigua. Efectivamente, es un proyecto que se pone en marcha a partir del esfuerzo que realizamos, pues distintas instituciones que contribuimos financiándola, que suponen igualmente también la formación de un equipo de investigadores y un trabajo intenso y cotidiano que no solamente se reduce a las campañas que se realizan sobre el terreno en distintos momentos del año, sino también a las labores de investigación sobre los materiales exhumados, a su contextualización y a la puesta en marcha de distintos trabajos, entre los que se encuentran pues, trabajos de nuestros alumnos de máster o de doctorado. El yacimiento de Lobos va a salir a la luz tras un hallazgo fortuito que se produce en 2012, donde se observa que aparecen unos fragmentos cerámicos a torno que no son propios de las culturas canarias antiguas y que están asociados a un pequeño afloramiento en el borde de la playa de la Calera, del islote de Lobos, de restos de conchas, es decir, un conchero, pero que no era un conchero en su composición similar a los que conocemos en la cultura de los majos o en general en la cultura guanche, pues estaba conformado casi en exclusividad por murícidos, estramonitas, hemastomas, lo que de una manera, en lenguaje común, conocemos con el nombre de cañailla. Por lo tanto, eso nos llevó desde el comienzo a señalar que estábamos ante un taller de púrpura de época romana. Ya veremos un poquitito más adelante cuáles son esas características para definir un taller de púrpura. Y supuso una sorpresa para algunos en la investigación arqueológica. Para otros, sin embargo, estábamos desde hacía años buscando ese tipo de indicios porque los modelos teóricos que algunos de nosotros nos hemos planteado en los últimos años, pues eran diferentes a los de la gran mayoría que se habían aplicado para la reconstrucción de las culturas canarias. En gran medida, esas culturas canarias están siendo vistas o estaban siendo vistas como culturas neolíticas, así se definieron desde finales del siglo XIX, ágrafas, se los denominaba prehistóricas, que efectivamente carecerían de una escritura, aunque sin embargo hoy sabemos que hay inscripciones alfabéticas en todas las islas, que eran sociedades no metalúrgicas, que las cerámicas estaban hechas a mano y que poseían una economía mixta variable de mayor o menor peso según los territorios, no solamente insulares, sino también comarcales o muy locales de peso ganadero o peso agrícola, y que en gran medida eran culturas que vivían a espaldas del mar. El otro elemento que se rastrea como un continuo en toda esa historiografía derivaría también de una información
parcial, pero que reflejarían las fuentes históricas, que son esos textos de la época de la conquista, de relatores o de unas primeras historias generales que nos hablan de las formas de vida de esos primitivos habitantes. En ella se señalaría que los guanches carecían de tecnología náutica, que en el momento de la conquista no se están comunicando entre sí, que incluso hablarían lenguas diferentes. Por más que todos esos aspectos pues tienen matices y nos llevarían a plantear cómo si no se entienden entre sí porque hablan lenguas diferentes, porque los conquistadores llevan a los indígenas de una isla a los de otra para funcionar como lengua, es decir, funcionar como traductores. En definitiva, durante mucho tiempo se ha asumido a través que esas fuentes históricas son las que configuran lo que es genuino, lo que debe ser la verdad de ese pasado. Y sin embargo, pues como historiadores o como arqueólogos, pues terminamos planteando otra serie de aspectos que nos ayudarán a contribuir al conocimiento de cómo se produce pues el desarrollo cultural en el interior del archipiélago, pero también cuál es el origen de esas poblaciones y cómo se produce el proceso de colonización del territorio. En definitiva, lo que desde una perspectiva más prehistórica hemos venido siempre llamando el poblamiento del archipiélago. A partir de la información que nos dan esas fuentes, termina sentándose la idea de que la navegación es una navegación de fortuna, pues carecerían de esa tecnología náutica, que se pudo poblar de una manera fortuita por pequeños navíos que en definitiva funcionan como arcas de Noé, o también partiendo también del relato que aparece de las lenguas cortadas, que aparece en las fuentes históricas, que se había producido por un sistema de deportación de gentes norteafricanas en manos de los romanos al archipiélago. Pero en definitiva, eso no significaría que Roma estuvo en Canarias. Frente a esas ideas, otros arqueólogos hemos querido progresar en la contextualización de las culturas, partiendo de la circunstancia de que el sistema utilizado para interpretar el proceso de poblamiento no parecería válido, sobre todo dadas las características biogeográficas del territorio, que es un territorio profundo, separado desde unos 100 kilómetros de la costa africana, pero con un desarrollo hacia el interior del Atlántico de 450 kilómetros, con islas diversas, con altitudes y superficies muy diferentes, con lo cual, para que una colonización fuera exitosa, necesariamente debiera haberse producido en un proceso previo de descubrir, reconocer y luego la intencionalidad de poblar. Y que ese proceso de descubrir, de conocer o de etapas de poblamiento debió ser necesariamente más complejo que lo que hasta ahora se venía defendiendo como una oleada única de población. En gran medida, por otro lado, las cronologías y algunos materiales que parecían como especiales o diferentes en el contexto del archipiélago canario nos llevaron a plantear que ya durante el primer milenio antes de la era teníamos a gente en el archipiélago canario y que si contextualizábamos culturalmente lo que estaba pasando en los territorios septentrionales, es decir, en todo el espacio atlántico, en ese ámbito noroccidental africano, mediterráneo occidental, círculo del estrecho, sur de la península ibérica, pues tendríamos que durante ese primer milenio se suceden unos procesos de instalación, de explotación de los territorios que están comandados o están en manos de sociedades también de tipo mediterráneo que circulan sobre todo por el ámbito oceánico,
que lo hacen los semitas fenicio-púnicos, de los cuales sabemos que fijan instalaciones tempranas en Lisus Mogador, o lo hacen posteriormente también los romanos siguiendo la estela de esas gentes anteriores. Y planteábamos que en esos procesos de explotación de las riquezas de piscifactoría o piscícolas del Banco Canario Sahariano, que se llevaban a las setarias o a las fábricas de salazones instaladas en la costa occidental africana y en todo el círculo del estrecho, pues en gran medida, en un momento u otro, la proximidad a los bancos pesqueros de ese territorio habría conducido a aproximarse a Canarias, a evaluar el territorio y, en definitiva, a desarrollar una instalación en él. Es efectivamente ese territorio del noreste del archipiélago canario lo que debió funcionar como el espacio de entrada, es decir, las puertas de entrada al archipiélago, simplemente porque el tráfico náutico es más intenso en una navegación de cabotaje, por lo tanto es el área más próxima a la costa africana, y en paralelo también porque eso supondría reconocer el conjunto de islotes que constituyen el archipiélago Ichinijo, y a partir de ahí poder progresar introduciéndose en el archipiélago. De tal manera que hoy en día es este ámbito territorial en el cual encontramos enclaves registrados que permiten, o materiales arqueológicos que llamaríamos exóticos, no reconocidos hasta bastante recientemente como característicos y significativos de la llegada de estas gentes al archipiélago, y que no son similares a los que calificamos como propios de las culturas canarias indígenas. En primer lugar, fueron desde los años 60 del pasado siglo un conjunto de ánforas subacuáticas que se registran en todos estos territorios, pero que también llegan hacia el interior del archipiélago, pues las tenemos en Gran Canaria o las tenemos en Tenerife. Luego aparecerían en la década de los 80 el yacimiento del Bebedero en la isla de Lanzarote, asociado a materiales romanos. Posteriormente, en La Graciosa, lo que ha venido a denominarse el descubrimiento o el cordón litoral de La Graciosa, que tiene materiales cerámicos a torno antiguos asociados también a un conjunto de malacofauna marina, o el yacimiento de Buenavista, también en Lanzarote, con un horizonte cultural muy largo, de época semita, después romana y también indígena. Y por último, el lugar que a nosotros nos interesa ahora, que es el islote de Lobos. Están, por lo tanto, jalonando unas vías de penetración en el archipiélago, unas vías náuticas que supone fijar la instalación de algunos enclaves en el litoral de La Graciosa, pero en un punto donde el río la separa de un nuevo territorio que se abre, que permitiría acceder al mismo circunnavegándolo, alcanzar el otro estrecho, que es el estrecho de la Bocaina, donde en el sur reconocemos que existe un enclave que es el del Rubicón, que para algunos respondería a un asentamiento de época normanda, pero que para otros consideramos que dos de las estructuras que están instaladas en él sería que son dos pozos, el de la Cruz, que sería un pozo de tradición púnica, y el pozo de San Marcial, que sería un pozo romano. Y enfrente, Fuerteventura, y en el intermedio, el islote de Lobos, donde se encuentra nuestro yacimiento. Nuestro yacimiento se instala en la playa de la Calera o la playa de la Concha, en un paisaje hoy modelado por el Jable, en el fondo de una ensenada o una rada muy tranquila, que además está asociado a la zona sur-suroeste del islote,
que es donde está el mar de calma, es decir, es el lugar donde uno puede realizar, ¿no? La pausa, anclar el barco y por lo tanto desembarcar y facilitar el progreso de conocimiento del territorio y estar seguro. Es decir, ocupa una situación estratégica con un gran dominio visual porque va a controlar la mitad sur de el brazo de mar, que es el estrecho de la Bocaina, va a controlar por lo tanto la circulación náutica y además va a estar arropado, es decir, tiene una buena protección. En este espacio, en definitiva, terminan por localizarse un buen repertorio de hallazgos de muy diverso tipo, que lo que nos están hablando es que aquí se ha trasegado, se ha explotado un conjunto de recursos marinos que entran dentro de esos potenciales que existen en el territorio canario y que suponen una instalación de signo económico enormemente productiva, es decir, una empresa económica que explota de los recursos del mar, pues los murícidos, ictiofauna, es decir, peces, explota también los lobos marinos, hay también restos de cetáceos y necesariamente también la sal. Fundamentalmente es un espacio que está bien articulado y que se centra prioritariamente en la explotación de los murícidos. En el fondo de esta rada, asociado a otros espacios naturales que se articulan como posibles viveros y que supone la insistencia en proceder a capturas y explotación de esa malacofauna marina como actividad económica prioritaria. Y en paralelo a ello también en el registro, como veremos, pues nos aparece un potencial ganadero. Inicialmente los primeros hallazgos se producen en un sector muy pequeño, pero hoy tenemos un espacio amplio delimitado que necesariamente se extiende fuera del perímetro que hoy por hoy tenemos definido. En su momento, desde el comienzo, señalamos que este yacimiento podríamos denominarlo como Lobos 1, porque simplemente su detección y su caracterización nos hacía comprender que tenía que haber otros puntos en el islote que también tuvieran materiales arqueológicos de esa naturaleza. Y eso ha sido así. En definitiva, hay otros lugares donde hemos sondeado, el Lobos 2, el Lobos 3 o el Lobos 4, y donde las excavaciones en gran medida deben progresar. Por lo tanto, hoy podemos señalar que tendríamos la certeza de que la ocupación del islote es mucho más amplia de lo que hemos venido a llamar simplemente como Lobos 1. Este es un lugar que caracterizamos como un taller de púrpura porque nos aparecen sistemáticamente evidencias de concheros especializados, que son los rasgos que contribuyen a definir una explotación de este signo económico, de estas características. Es decir, concheros donde más de un 90% son en exclusividad concheros de murícidos. En segundo lugar, porque esos taxones están fragmentados siguiendo un patrón de fractura antrópico, porque además van asociados a estructuras de combustión y porque existen en su entorno herramientas especializadas empleadas para la fractura y la obtención del producto que se quiere obtener, que es el tinte purpurígeno. En esta imagen pues podéis ver una planimetría del enclave
que supone una delimitación de un espacio donde aparecen una serie de construcciones que progresan en forma de L, situadas en el ámbito septentrional y oriental del yacimiento, y a su vez una serie de montículos de conchas, es decir, concheros, que llamamos clasificación conchero occidental, conchero noroccidental, norte, noreste 1, noreste 2 y conchero sur. Estos concheros son depósitos primarios, es decir, son los espacios donde se procedió al tratamiento, al primer tratamiento extractivo de esa malacofauna, es decir, que no los podemos considerar como otros concheros que fueran secundarios o que están en lugares de vertedero, no, están in situ, en el lugar donde los trabajadores de la púrpura, que conocemos bajo el nombre de murileguli, se sentaron con sus cestas, con sus capazos, y comenzaron de manera individualizada a procesar cada uno de esos ejemplares. Tienen una forma de tendencia circular que a modo de pequeñas lentejas, en las cuales nos aparecen acumulaciones de concha sobre concha, estructuras de combustión, o nos aparecen también igualmente partes de las herramientas que han sido utilizados para ese procesado. Junto a ello, pues también tenemos otros materiales asociados que pueden ser materiales cerámicos o materiales metálicos, si bien en relación a los espacios que configuran los concheros, esos materiales no son demasiado abundantes, sino que están en otro sector del yacimiento, que es donde se realizaría pues la vida cotidiana, las estrategias de subsistencia, la preparación de alimentos, etcétera, etcétera. Aquí tendríamos una visión del yacimiento en proceso de excavación. Estaría tomada desde el lugar donde aparecería el gran conchero occidental, con una extensión hacia las estructuras arquitectónicas que lo contornean en el lado norte y en el lado oriental, y en esta otra visión, pues una perspectiva desde la zona oriental hacia el estrecho de la Bocaina y Fuerteventura. En gran medida este taller al final nos va a parecer como un espacio en el cual, pues, en definitiva, nos encontramos que está en un territorio muy meridional respecto a los otros lugares que funcionan como talleres que son reconocidos en el Mediterráneo occidental y en el Círculo del Estrecho, y en gran medida este taller lo que nos viene a significar es la enorme importancia de la púrpura getúlica que ya mencionaba Plinio. Tiene interés, como les decía antes, pues porque está todo en situación primaria, porque aparecen en su lugar los detritus, las cosas que se abandonaron, las cosas que en definitiva ya fueron inservibles para las gentes que se instalaron en este espacio. De los aspectos que tienen un enorme interés y que son singulares de este yacimiento y que no tenemos registrados, al menos en lo que es la bibliografía, como significativos en los otros talleres, que salvo los del área ibicenca, que también están en posición primaria pero que no han sido excavados sistemáticamente, pues el resto están en general en posición secundaria, o al menos se conocen muy fragmentariamente. Son interesantes los instrumentos que utilizan los murileguli, de tal manera que tenemos los yunques y percutores de piedra, yunques que suelen tener un cráter en una o en las dos caras, en las cuales se encuentran las huellas, ¿no?,
el hueco o la concavidad para colocar la astramonita y producir sistemáticamente el machacado sobre ellas, ¿no? Que supone, por lo tanto, una adecuada búsqueda de esos soportes para favorecer una mayor rentabilidad en todo el proceso. Y luego tenemos percutores que en ocasiones aparecen impregnados y coloreados de unas manchas marrones rojizas o de un cierto tinte violáceo que nos plantea que en definitiva responde a los residuos que de las manos de esos murileguli quedaron en el instrumento que ellos utilizaban para golpear. La materia prima que se está trabajando, como os digo, son los murícidos. Murísimos donde es prioritario el esaple mayoritario, la astramonita hemastoma y en mucha menor medida el Esaples duplex. El proceso consistiría en fragmentar la concha de una manera intencional, con un golpe certero, para favorecer la extracción del ejemplar vivo y sacar de él la glándula hipobranquial, que es el saquito que guarda una sustancia viscosa que en un proceso de transformación y de oxigenación se va transformando en colores rojizos violáceos, que son los demandados para en las tintorerías, para producir el tintado de paños que tiene tal prestigio. Los residuos que derivan de ello pues son residuos esqueléticos de diversas características. Por un lado tendríamos lo que llamamos la cabeza, es decir, el extremo en punta del molusco. Luego tendríamos los ejes, es decir, las columelas. Tendríamos o restos también de conchas, en este caso ejemplificados con conchas de Esaples duplex, que como os digo hace un momentito, pues no es el más frecuente. En cualquier caso, en todos los concheros que llevamos trabajado, el panorama que nos encontramos es este, es decir, que los murícidos son una inmensa mayoría y están prácticamente todos ellos fragmentados con ese patrón de factura, y que junto a ello, pues en los concheros aparece también una malacofauna marina varia y en algunos casos aparecen también restos de malacofauna terrestre. De ellos es significativo el patrón de fractura que trabaja ahora en su tesis doctoral Ramón Cebrián Guimerá, en el cual establece una diversa tipología de esos ápices y que permite señalar pues dónde se produjo el golpe, los modus operandi, que en definitiva nos pueden estar indicando las tradiciones en la forma de trabajar el molusco, la pertenencia a grupos tradicionales que transmiten esa información o la particularidad de gestos de tipo individual, es decir, formas de trabajo propias de los murileguli. La extracción de la glándula puede efectuarse de muy diversas maneras. Para ello también Ramón Cebrián llevamos desarrollando unos trabajos experimentales. La extracción de la glándula se puede producir simplemente tirando de ella con el dedo. Se puede utilizar un instrumento de pinzamiento como algunas piezas de base cobre filiformes tipo pinzas o agujas que encontramos en el yacimiento, y instrumental de corte, que serían cuchillos, generalmente también de hierro, que están muy presentes en la zona de los concheros. En esos concheros, siempre asociados a ellos, nos aparecen las estructuras de combustión, puesto que es imprescindible que cuando se extrae la materia orgánica se va a someter a un caldo, a un hervido, a un proceso de reducción, en un cocedero en el cual se utilizan como instrumento para ello ollas de plomo, lo que llamamos caldero de plomo. En este caso también Lobos es único por el tipo de registro que nos ha proporcionado,
Por un lado, un caldero de la base de un caldero de plomo que está impregnado en su superficie también de los restos de púrpura, u otros fragmentos también de plomo que presentan las mismas huellas. De tal manera que nos está hablando efectivamente de que el lobo se ha hecho todo el proceso de primera fase extractiva y de reducción de esa púrpura. Púrpura que nos aparece igualmente también asociados a nódulos de cal en el sedimento y que está hablando de las labores de limpieza y de espumajeo durante el hervido de la sustancia, ¿no? Que supone efectivamente eliminar todos los residuos que van elevándose en el líquido y favorecer la concentración de la materia a aprovechar posteriormente durante el tintado. Pero estos Morileguli también eran pescadores, de tal manera que desde ya los años 60 del pasado siglo, Miguel Terradel y Miguel Ponsit señalaron que las labores de los Morileguli, o trabajadores de la púrpura, deberían ser unas labores complementarias a las de la pesca, ¿no? Que se desarrollarían de manera estacional y que indudablemente supondrían reconocer que eran trabajadores temporales o temporeros, diríamos. Cuando la mar estaba abierta desarrollaban intensivamente las labores de pesca y cuando la mar se cerraba pues desarrollaban una pesca más de orilla y a su vez también el aprovechamiento de los recursos malacológicos de las distintas zonas. En lobos nosotros hemos observado que efectivamente, por un lado, los Morileguli deberían, y siguiendo también la información que aparece en las fuentes latinas, particularmente en Plinio, pues practicarían unas capturas bien directamente a mano o bien utilizando otra serie de instrumentos, entre ellos las nazas. Que está bien definida en los textos antiguos y que a su vez los elementos recolectados podían ser mantenidos en viveros o en propias nazas hasta que se tuviese un cúmulo de material importante para empezar sistemáticamente el proceso de trabajo, ¿no? de obtención de la glándula hipobranquial. Pero igualmente en paralelo vemos que estos Morileguli también son pescadores. Si nos aparecen restos ícticos que necesariamente no solamente proceden de los envases de salazones que ellos mismos portaron al islote, sino de prácticas pesqueras que se desarrollaron in situ, ¿no? Y que pudieron ser de distinto tipo, utilizando los sistemas tradicionales que tanto se han reconocido como característicos de las sociedades guanches, que es la pesca en charcos y la pesca en embarbascado, por el envenenamiento de las aguas, puesto que en nuestro yacimiento nos aparecen también restos de estructuras esqueléticas de verbascum y que podemos pensar que funcionaron también el sistema de empozoñamiento de las aguas. Obviamente la práctica de la pesca es una práctica que lleva consigo unas estrategias amplias para el desarrollo de las capturas, un conjunto de herramientas y de instrumental imprescindible y en gran medida muchas de las cosas que aparecen en esta descripción de Eliano pues no las encontramos presentes en lobos, como veremos, ¿no? Unas de manera casi microscópica, como son esas fibras que veíamos en la diapositiva anterior, que pueden haber formado parte de sedales o de redes de pesca, y por otro lado también, pues, otros instrumentos que encontramos como artefactos arqueológicos y que nos llevan a pensar que efectivamente, o nos llevan a certificar que hay ahí un instrumental de pesca que se está utilizando directamente, ¿no? De tal manera que tenemos anzuelos
donde nos aparecen algunos que son de cobre, otros son de cobre plomado, otros son de bronce, otros son de bronce plomado, es decir, a todos ellos les hemos hecho el estudio metalográfico para determinar sus características y que nos hablan de una pesca con sedal o de una pesca de caña y sedal. Paralelamente tenemos también la certeza del uso de redes. Una porque nos aparecen las agujas o los elementos punzantes que reconocemos los arqueólogos, ¿no?, como característicos para la preparación y la puesta a punto de esas redes. Aparecen también otros artefactos que son pesas de red. Aquí tienen una de piedra y otra de diversa morfología de plomo que responden a prototipos, todos característicos del ámbito del Mediterráneo occidental o del Círculo del Estrecho. Y luego nos aparecen otros elementos como pequeños guijarros, guijas de diverso tamaño o también malacofauna variada que está rodada o que puede estar colonizada por distintos elementos, por briozoos, etcétera, que nos está reflejando que son materiales que han sido sacados por un sistema de la utilización de redes de arrastre. Con lo cual, obviamente, eso nos lleva a confirmar también el uso de este arte de pesca. Y luego otros instrumentos que también son de enorme interés, prácticamente únicos, de hierro, que son instrumentos filiformes con una punta aguzada que corresponden a dientes de arpones. El hecho de que en el yacimiento contemos hoy en día con restos también, algunos restos esqueléticos de cetáceos o de fosidae, es decir, de lobos marinos, nos plantea que dentro de las artes de pesca obviamente se utilizó por un lado el arponeo y por otro lado lo que hacen los lobos marinos, no necesariamente ese sistema, sino más bien un sistema tradicionalmente muy cruento, ¿no?, que es el del enfrentamiento y el apaleado directo del animal. Pero todo esto lo que nos está haciendo es abrir un amplio espectro de las actividades que hasta ahora esos murileguli asentados en lobos practicaron en el archipiélago. Es decir, se procuraron de una implementa, de un instrumental que permitía las capturas y el aprovechamiento de muchos más recursos que los señalados como definitorios de la actividad prioritaria, que es la captura de esa malacofauna marina. Pero en paralelo a ello, los murilévolos son gentes que vienen de la costa oceánica, hacen una larga travesía y tienen que portar al menos un contingente de recursos subsistenciales, no solamente para la travesía oceánica, sino para al menos la primera llegada e instalación en el islote de Lobos. Una instalación que se va a producir en distintas etapas, ¿no? Hoy sabemos a través de los materiales arqueológicos que nos encontramos que con toda probabilidad esta gente tiene un origen gade, es decir, es una empresa de origen gaditano relacionado con lo que ha venido en llamarse ámbito del Círculo del Estrecho, que faena y está en proceso intenso de explotación económica de los recursos del mar, probablemente otros recursos, pero de los recursos del mar relacionadas con las etarias o las factorías o las instalaciones que existen también en la costa occidental africana. Dentro de esos materiales que llegan con ellos, pues tenemos los recipientes de aprovisionamiento, de almacenaje, que son las ánforas, donde privan dos tipos. Uno es el de las ánforas, el grupo de la Dressel 711 asociado a salazones,
o productos relacionados con la pesca, y después las Halter 70, que está relacionado también con la producción binaria o productos de esa naturaleza. Pero igualmente luego en lobos tenemos que aparecen otros materiales orgánicos, aparecen restos de fauna terrestre doméstica, de la cual, bueno, pues encontramos porciones esqueléticas, a veces bastante completas, otras veces porciones esqueléticas que corresponden a partes del animal que no podían o no habrían llegado en contenedor, es decir, porque son partes inservibles para lo que es la estrategia de subsistencia inmediata, la alimentación, como por ejemplo las pezuñas o las partes craneales. Sin embargo, eso lo encontramos en lobo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en lobos se han sacrificado animales, es decir, animales vivos que pudieron venir con ellos en un primer momento, o animales vivos en los cuales se pudieron surtir en su trayecto de navegación en cualquiera de las escalas que hicieran, o una vez en el archipiélago, puesto que para ese entonces ya al menos sabemos que en este sector del archipiélago Lanzarote está poblada. Es decir, recordemos que con anterioridad pues estarían las cronologías bastante más antiguas de Buenavista y un poco más cercanas las de El Bebedero. Esta variabilidad de fauna terrestre es también un tema de la tesis doctoral de otra de mis alumnas, Celia Siberio, y en la cual también en un proyecto interdisciplinar pues estamos realizando análisis de ADN para intentar determinar si pudiera existir conexión entre estos taxones con los que se encuentran en la costa africana o con los que se encuentran en el ámbito gaditano o en el ámbito del archipiélago canario, ¿no? En este momento, por ejemplo, también muestreamos algunos de los materiales procedentes de la cueva de Villaverde para intentar fijar esas eventuales relaciones entre uno y otro. Nos pueden aparecer esqueletos más o menos completos o porciones esqueléticas que nos están hablando del procesado de esa fauna en el lugar. Junto a ello también pues tenemos repertorios de una malacofauna marina varia que nos habla de la explotación más amplia de los recursos del mar. En unas ocasiones podemos pensar que corresponden a taxones que han sido utilizados como carnada en el interior de las nasas para capturar a los murícidos, pero que en otro caso también corresponderían a la alimentación de los propios murileguli. Asociado a todo ello pues hay un abundante ajuar material, manufactura cerámica, que en este caso en todo lo que hace también a la producción de tipos de cocina y de mesa. Están también trabajándose en otra tesis doctoral, en este caso la de Elia Garrido, y implica que vamos a progresar en el conocimiento también de formas específicas que suponen que los murilegulis se trasladan al lobo con una vajilla que entra dentro de lo que son sus pautas habituales de consumo, es decir, que por el hecho de ser trabajadores que están en unas circunstancias pues duras de explotación de los recursos de la mar, no implica que renuncien a sus sistemas tradicionales de alimentación, y entonces vienen provistos pues de un distinto ajuar cerámico. Ollas de cocina, diríamos si queremos, ollas bien, perolas de cocina, para fabricar caldos y comistrajes de muy diversa naturaleza, unas ollas de cocina que se relacionan por un lado con una tradición de origen itálico, pero que las tenemos también en la bahía gaditana, o que las podemos encontrar igualmente también en el norte de África. Aparecen morteros de fondo estriado que son muy característicos del Valle del Guadalquivir y que permiten señalar
que en ellos, con un análisis de residuos en el cual estamos progresando, pues que se han manipulado y se han preparado distintos materiales. Y luego hay pues jarras, bandejas y platos de una variada tradición, tanto de cocina de mesa, en ocasiones de origen itálico, en otros pues de Bahía de Cádiz, del Guadalquivir, ¿no? O una cerámica de paredes finas muy variada que nos está hablando de esos peculiares usos de la mesa, ¿no? Y cerámica fina como barniz negro, de tradición de barnices negros, y cerámica también sigilata, así como pues el instrumental necesario para mantener unas luminarias. Generalmente en este caso son las lucernas y por lo tanto de tipo individual. En gran medida, junto a esa cerámica, el otro repertorio también de enorme peso es el repertorio metálico, que como les decía al comienzo, pues son esos instrumentos que nunca se han registrado adecuadamente en lo que se llaman las culturas canarias genuinas, ¿no? En este caso tenemos un instrumental metálico de base cobre o de base hierro, de muy diversa tipología. Antes veíamos los elementos de corte, veíamos también en el instrumental de pesca o veíamos igualmente los calderos para el proceso de reducción de la púrpura. En este caso os traigo pues otro tipo de material, como clavos de diversa tipología, unos de base cobre que están más relacionados con lo que son la reparación de naves, y otros de hierro con funcionamiento pues para distintas actividades, ¿no? de carpintería o de infraestructuras del grupo. Y en la parte inferior de esta imagen pues veis distintos elementos de ornamento, entre ellos una fíbula o cis, o pequeños alfileres o piezas filiformes, ¿no? Con una perforación que pudieron corresponder a muy distintos artilugios. En definitiva, lo que estamos hablando en este contexto que hoy nos reúne es un tanto de refrescar el pensamiento, es decir, un tanto de dar una visión diferente en relación a lo que ha venido caracterizándose como propio de las culturas canarias, donde esa prioridad del aislamiento quedaría rota por este yacimiento. Es decir, refrescarnos en el sentido de considerar que si ya conocíamos el bebedero con un registro no demasiado amplio de materiales romanos que era sistemáticamente cuestionado, ahora lo que tenemos es un asentamiento romano, plenamente romano, porque culturalmente no hay ningún otro registro que no lo sea, es decir, en él no tenemos materiales que sean propios de esas culturas canarias genuinas. Son unos materiales que nos llevan por sus características a encajarlos en lo que ha venido llamándose los circuitos económicos del estrecho, probablemente dependiente, como os decía, del ámbito de Gades. Es un taller especializado en la púrpura guetúlica, pero sin embargo está asociado a un conjunto de actividades mucho más amplias para la explotación de los recursos del archipiélago. También sabemos que estamos en una ocupación que probablemente es estacional, es decir, que generalmente serían episodios de aportación de trabajadores en el momento que se interrumpe la intensificación de la pesca de altura, es decir, probablemente en torno al otoño,
que viene a coincidir también con la etapa donde los murícidos en su desarrollo biológico tienen unas mayores cualidades y probablemente estarían aquí hasta la primavera, que es de nuevo cuando se inicia esa actividad pesquera, y eso durante un tiempo bastante extenso, un tiempo por lo menos que nos lleva a una época tardo-republicana hasta al menos época posterior a Cristo, alto imperial de Tiberio, ¿no? Esto nos lleva también a refrescar nuestro pensamiento y pensar en los potenciales de los recursos del mar en el territorio de las Hespérides. Es decir, el saber que necesariamente este registro nos está mostrando que esas comunidades que llevan un secular tiempo, desde unas primeras etapas semitas, progresando en los recursos del Banco Canario Sahariano, al menos durante la época romana, estuvieron instalados en el archipiélago produciendo y obteniendo un producto de enorme prestigio que era la púrpura betúlica. Obviamente también la otra reflexión de refresco para todos sería que es imprescindible observar determinados contextos y buscar evidencias de ese pasado antiguo con una óptica más plural, porque si están instalados en lobos, tenemos que tener necesariamente otras instalaciones de esta naturaleza en otros puntos. Todo este conjunto, pues, al final está en la relación de que si de nuevo podemos poner y hablar de que las purpurarias estaban en Canarias. El conocimiento, el relato de las purpurarias, bueno, pues está sometido en un texto que refleja unos determinados hitos que hacen presuponer que necesariamente las purpurarias pudieron ser enclaves ubicados en distintos puntos, donde si la noticia del descubrimiento de las afortunadas de Juba se señala como punto de partida, ¿no?, hacia el occidente de otras purpurarias, pues que quizás las purpurarias en el relato de Plinio y de Juba hacia las afortunadas, pues no son nuestras purpurarias, pero que en paralelo, indudablemente, el único enclave que conocemos hoy por hoy con solidez para constituirse como un taller de púrpura y por lo tanto ser una purpuraria, porque Lobos es una isla y estamos hablando de islas purpurarias, significaría que ese taller, desde luego, y ese lugar de purpuraria también pudo ser Lobos. En Mogador hoy por hoy no tenemos ningún registro, a pesar de toda la literatura, desde finales del XIX y en manos de los franceses, haciéndose ligar a esas purpurarias de Juba, pero realmente la proximidad al continente ya para algunos investigadores las ha eliminado como tales purpurarias, y la arqueología hoy por hoy no ha tenido el éxito en demostrar que efectivamente allí hay unos espacios donde se explotó la púrpura. Sí, las referencias a la existencia de unas etarias, de unas instalaciones, etcétera, etcétera, pero no en... Pero indudablemente en ese caso en Mogador no tendríamos esas purpurarias. Bueno, con esta imagen donde aparece nuestro equipo de la última campaña en Lobos, queremos trasladaros nuestro deseo de haber contribuido de alguna manera
a afianzar vuestro conocimiento, a abrir las expectativas de que siempre es posible acrecentar y establecer relaciones e interpretaciones que conducen a ver aspectos más plurales de nuestras sociedades antiguas, y espero sinceramente que ese refresco conlleve a progresar, en conocer más, en participar, en expresar el interés por tener eventos de esta naturaleza que nos ayuden a difundir el conocimiento. Bueno, quedo a vuestra disposición si necesitáis que en algún momento contribuya a aclararos o a entrar de nuevo en contacto. Y de nuevo, miles de gracias por estar ahí y también por a nuestro Cabildo Majorero por esta iniciativa tan productiva. Gracias.